Comenzó la era Biden. Muchísima expectativa con esta nueva era, con este cambio de época que genera la presidencia o que va a generar la presidencia de Biden. Y yo diría, porque no hay que subestimar en este caso a la vicepresidenta, la primera mujer en la historia de los Estados Unidos en ocupar ese alto cargo y que muy posiblemente también sea la próxima candidata demócrata, porque es muy probable que Biden no se presente a un segundo mandato porque es un hombre ya muy grande, tiene 78 años. Así que yo miraría también ambas figuras, tanto Biden como Harris, realmente inaugurando una nueva época. Además, la vicepresidenta va a tener un rol fundamental. ¿Dónde? En el Senado, porque hay paridad entre republicanos y demócratas. Ella va a tener que desempatar ahí y negociar muchísimo. Bueno, vamos a analizar a ver qué pasa. Firmó 17 decretos en el primer día. Nos va a ayudar Federico Larsen, él es analista internacional. Federico, muy buen día. Todo el equipo de Primera Edición te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por llamarme. Bueno, muchas repercusiones en tan solo el primer día. Sí, mucha expectativa. Evidentemente, Biden, una de las expectativas que va a tener que resolver, que va a tener que enfrentar en las próximas horas, va a ser desmarcarse de la línea que siguió su antecesor, ¿no? Donald Trump. Ustedes nombraban los 17 decretos ejecutivos. Esto es algo común en el pase de un presidente a otro en los Estados Unidos. Lo que sucede en este caso es que los decretos ejecutivos que Biden seguramente en este momento debe tener arriba de su mesa en la Casa Blanca, van en una dirección muy profunda de cambio, ¿no? De la posición estadounidense con respecto sobre todo a lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Entre ellos estaría, por ejemplo, la vuelta de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, la vuelta de los Estados Unidos al Pacto sobre el Clima de París, por ejemplo, para el cual inclusive ha sido nombrado John Kerry, ¿no? Ex secretario de Estado de los Estados Unidos, como una figura estelar en el ámbito del medio ambiente, pero también una serie de decretos que tienen que ver con las medidas que Donald Trump no tomó durante los últimos meses de pandemia y que justamente tienen como objetivo el de aliviar un poco esa situación realmente catastrófica, desastrosa que está viviendo los Estados Unidos, con más de 400.000 muertos en este momento, justamente a causa de la pandemia del COVID. A eso iba a apuntar. A ver, me parece que lo más urgente, más allá de los cambios en la política social, en las cuestiones ideológicas, digamos, hay una gran grieta también en los Estados Unidos, porque, a ver, Trump fue votado por 70 millones también de americanos. Entonces, digo, el mayor desafío va a ser revertir un poco la gestión sanitaria y económica, ¿sí? Que fue, o sea, el bienestar del norteamericano medio fue muy golpeado por la era Trump también, ¿no? Sí. Igual yo lo relativizaría un poquito. Si nosotros nos remontamos a enero de 2020, a esta misma altura, por ejemplo, estábamos hablando de la tensión que había generado el asesinato de Soleimani, este personaje del ejército, ¿no? Este dirigente militar de Irán que había sido asesinado en Bagdad a inicio de enero. Estábamos hablando inclusive de tensiones que podían generar algún tipo de guerra. Estábamos hablando de un Estados Unidos en crecimiento, que se acercaba al pleno empleo. Nadie ponía en duda la posibilidad de Donald Trump de llegar relativamente cómodo a un segundo mandato. Es decir, la pandemia realmente modificó los planes de Trump de una manera muy, pero muy radical. Y efectivamente pone también para el comienzo de esta nueva era, para el comienzo de esta nueva presidencia, una serie de palitos, una serie de objetivos de muy corto plazo que Biden ya que quiere llevar adelante ya en el brevísimo término. Claro, ¿A qué me refiero? Uno de los decretos que probablemente Biden dé a conocer en las próximas horas tiene que ver con una inversión de 1.900 millones de dólares en ayuda y en material sanitario justamente para enfrentar la pandemia. Se habla de un plan para vacunar a 100 millones de norteamericanos en los primeros 100 días de gestión de Biden.
evidentemente hay una intención por parte de la nueva administración de cambiarle la cara también a la cuestión sanitaria. Pero estemos atentos porque efectivamente los primeros 3 años, por ejemplo, de la presidencia Trump, no fueron tan desastrosos para el americano promedio. Y eso... Sí, perdón. No, porque quiero aprovecharte también para apuntar a esto, en lo que nos interesa a nosotros, digamos, ¿no? Como argentinos, como latinoamericanos. ¿En qué cambia esto? ¿En qué puede cambiar la relación y, en todo caso, la relación beneficio, en cuanto a los beneficios para los inmigrantes, para los latinoamericanos en general, y la Argentina, digamos? Ya el gobierno de Alberto Fernández está poniendo el foco en Washington ahora. ¿Qué cambia para nosotros? A ver, la relación entre los Estados Unidos y América Latina la podemos analizar en función de la cercanía que cada país o cada región tiene justamente con la frontera sur de los Estados Unidos. Seguramente va a haber algún cambio un poco más profundo para aquellas zonas centroamericanas de donde proviene la mayoría de los migrantes que llegan a atravesar, ¿no?, el río Bravo para llegar a los Estados Unidos. Biden, cuando fue vicepresidente, viajó 16 veces a América Latina. La mayor parte de las veces lo hizo justamente América Central. Es una región que conoce, es una región además en la cual en sus escritos ha dicho que justamente encuentra una posibilidad de cooperación y de trabajo para los Estados Unidos muy fuerte. Entonces creo que los ojos van a estar concentrados ahí, teniendo en cuenta también que ahí se concentran los 3 principales riesgos sistémicos, por ponerle una palabra que le gusta mucho a los académicos, de los Estados Unidos, que son Nicaragua, Cuba y Venezuela, con los cuales claramente Joe Biden va a tener una posición un poco más blanda con respecto a lo retórico frente a lo que hizo Donald Trump, pero en la sustancia no va a modificar. Ya Anthony Blinken, el actual secretario de Estado, salió directamente a decir que la de Venezuela es una dictadura sanguinaria, así que dudo realmente que haya serios cambios en ese punto. Con respecto al Cono Sur, yo creo que hay 2 puntos que hay que tener en cuenta. Por un lado, la política exterior de los Estados Unidos de Biden va a estar supeditada a la cuestión ambiental, especialmente en la relación con Brasil y con la región amazónica. Y por el otro lado, la cuestión claramente del Fondo Monetario Internacional. Nosotros, Argentina, tenemos una deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, pero no somos los únicos. Ecuador tiene una deuda muy importante, Colombia, Chile también se han endeudado. Durante el periodo de la pandemia, América Latina prácticamente dobló la deuda que tenía hasta marzo de 2020 con el Fondo Monetario Internacional, justamente para avanzar en lo que se necesitaba para enfrentar la pandemia. Todo ese tipo de negociaciones van a ser muy importantes para nosotros. Sí. De hecho, nombrabas recién la pandemia y medidas que se van a estar tomando y vamos lo a del estar Fondo Monetario atentos, es muy importante también. porque el país más afectado sin duda por la pandemia en cuanto a los contagios y víctimas fatales. Te vamos a volver a convocar en Primera Edición. Te agradecemos. Nos quedamos con poquito tiempo para seguir con este tema. Por favor, cuando quieran.